Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Mañana con 32 minutos, 9:32 hora de Nueva York. Estamos en vivo y en directo en este viernes, que fue viernes de nóminas no agrícolas, y donde en Estados Unidos, bueno, pues el dato salió, digamos, medio. Por un lado salió bueno porque la tasa de desempleo bajó al 5.8% desde el 5.9% que se había publicado el mes anterior y que quedó sin revisar, es decir, que lo dejaron exactamente igual, diciendo fue exacta la cifra. Y por el otro lado, bueno, pues la construcción de nuevos empleos fue menor a lo esperado, solo fueron 214,000 puestos de trabajo nuevos, lo que reportó el Departamento de Empleo este viernes. Las empresas sumaron más de 220,000 trabajadores en promedio al mes, un ritmo que no se mantenía de forma continua desde hacía casi una década allá en Estados Unidos. Y bueno, pues la revisión de los datos de los meses anteriores mostraron que la economía aumentó 31,000 puestos más en el periodo de lo que se había estimado inicialmente. Las empresas sumaron 256,000 trabajadores en septiembre, por arriba de los 248,000 que habían informado inicialmente, mientras que para el dato de agosto también mejoró a 203,000 desde los 180,000 que habían dicho originalmente. Así que bueno, pues también ahí salió mejor el asunto. Le dio la tasa de paro en el 5.8%, sigue bajando consistentemente, y los economistas estaban esperando que las nóminas aumentaran en 230,000 en octubre, 233,000 en octubre, quedaron 214,000, es decir, el dato salió menos bueno de lo esperado para este mes, pero las revisiones pasadas son buenas, y también se esperaba que la tasa de paro se quedara en el 5.9%, lo cual pues salió ligeramente mejor. Entonces, pues mire, la cuestión es que técnicamente estaban colocados para un reversal la mayoría de los pares, y es finalmente lo que acabamos teniendo, ¿no? Un movimiento de reversal para hacer una toma de utilidades en el dólar yen, para hacer un pullback o un rebote alcista en el euro y en la libra al parecer. Y en el australiano es donde, según mi análisis de ondas de Elliott, todavía no está muy claro que vayamos a cambiar de dirección claramente, sino que meramente podría ser una fase de rebote y luego todavía buscar un mínimo un poquito más abajo, y esto pues habrá que verlo un poco más adelante. ¿Cómo están reaccionando las bolsas en Europa y la bolsa de Nueva York después de estos datos? Bueno, pues la apertura de Nueva York salió bajista, 0.20% estamos cayendo en estos primeros 5 minutos del día de hoy, de haber estado altísimo. Se regresa a lo que es el 17,518 unidades, baja un punto hoy. A excepción del Reino Unido, todas las bolsas en Europa están bajistas y algunas con fuerza, como el IBEX 35, que está perdiendo el 1.8%. El DAX Industrial de Alemania pierde el 0.72% el día de hoy y quedan las 9,309 unidades en este momento. El CAC 40 de Francia pierde el 0.83%, las 4,192.78 está. El IBEX 35, le decía, está en las 10,075 y agarrado con los dientes de las 10,000 otra vez. Y el FTSE 100 de Inglaterra es el único que está ganando en Europa en este momento con un 0.35% en las 6,574 unidades. Hoy se anunció que en el Reino Unido le van a hacer un descuentito, bastante sabrosón por cierto, de las 1.700 millones de libras que tendría que pagar a la Unión Europea, precisamente por el concepto de la mejora en su cálculo del Producto Interno Bruto con la nueva metodología, que se estaba negando rotundamente, ¿no?, el Reino Unido a hacer este pago. Bueno, pues se dice que a la mejor tendrá que pagar 850 millones desde que se anunció esa idea de tener que cobrarle más al Reino Unido y a Holanda, eran a los que más les iban a meter la cuchara. Pues el Reino Unido brincó luego y dijo, no, espérate, ese dinero ni siquiera ya lo contabas, y así de improviso me desbalancea todo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que están negociando esto el día de hoy allá en Ecofin, y
pues vamos a ver, parece que quedó con un paguito de, bueno, pues está bien, danos nada más 850 y ahí muere, ¿no? Entonces, pues así las cosas el día de hoy. Por lo pronto, el dólar index está bajando frente al yen y al euro. Bueno, el dólar está bajando frente al yen y al euro este viernes, después de que la publicación del informe del empleo de Estados Unidos, que salió ligeramente menos bueno de lo esperado, animó a los inversionistas a tomar utilidades por las sólidas ganancias del dólar. Esta semana el dólar estaba encaminándose a su mejor sesión semanal que habría tenido, pues prácticamente desde los últimos que eran 16 meses. En 16 meses no había tenido una semana tan ganadora el dólar como esta. Así que bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y en el tema de el resto de los commodities, nada más antes de pasar con las monedas, el West Texas Intermediate está ganando el 0.55%, rebota también de sus caídas de esta semana, que fueron importantes, queda en 78,37 en este momento el crudo dulce ligero, ganando el 0.59%, un movimiento similar en el Brent, que sube a los 83,34, vuelve a estar por arriba de los $83 el barril. El oro y la plata también rebotan de sus movimientos muy fuertes, sobre todo a mediados de esta semana, bajistas que tuvieron. Hoy rebota 1.47% la plata, está en 15,59, y el oro rebota 1.13%, está en 1153,55 la onza de oro a la vista. El dólar index, le digo, el día de hoy está perdiendo el 0.21%, 87,89, todavía no es un movimiento fuerte, ¿eh? Y en el tema de las monedas de América Latina, bueno, pues se recupera un poco el peso mexicano, medio punto porcentual, y está en las 13.56. El peso colombiano se recupera muy ligeramente, 0.10%, está en las 2.096,80, mientras que el peso chileno gana fuerte, 3/4 de punto casi ya en este momento, y está en los 587,69. Sin cambios el peso argentino en 8.50, el sol peruano en 2.9285, y el dólar yuan rebota también hoy hacia el alza, 0.18%. Así las cosas, 9 de la mañana con 39 minutos, vamos al primer corte comercial. De regreso, bueno, le voy a tener la información que se estuvo dando durante la sesión europea, que estuvo muy tranquila. En Alemania la producción industrial aumentó 1.4% en el comparativo mensual, bajó 0.1% en el comparativo anualizado. También le voy a estar platicando sobre el déficit comercial del Reino Unido, que se ensancha en el mes de septiembre, y en Francia el déficit comercial se contrae en el mes de septiembre por el otro lado. También hay un informe del Banco de Francia que prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto pues quede prácticamente en cero para este cuarto trimestre ya para Francia. Y también el Banco Central de Australia dice que el crecimiento seguirá por debajo del promedio histórico. Además también dice que el beneficio que ha tenido el dólar australiano en estos momentos pues no sería suficiente para reactivar la economía de forma importante. Francois Hollande reconoce, el presidente de Francia, que pues se había equivocado, y pues dice hay que no subir más los impuestos, después de que bueno entró despachándose en este tema con la cuchara grande. Y Christian Noyer, el gobernador del Banco de Francia, miembro del Banco Central Europeo, señaló este viernes que hay el peligro de que los bajos tipos de interés en la eurozona desincentiven a los gobiernos a la hora de adoptar medidas para reparar sus economías. Además, bueno, pues también por acá, el día de hoy, las acciones de Australia, por cierto, que no hablé de los mercados asiáticos. Mire, el Nikkei 225 de Tokio ganó un 3.62% el día de hoy, y termina la semana en las 16.880 unidades. Creo que de las pocas semanas en este año que han estado todavía con ganancias al final del año, ¿no? En lo que va del año, 3.62% van, casi todo el año se la ha pasado en negativo. Y el Standard & Poor's asiático pues va ganando el 3.7% en lo que va del año. Hoy está ganando el 0.8% y cierra en máximos de cerca de 2 meses. Todo esto y más de regreso en este segundo bloque y tercer bloque de Punto 9.
Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 42 minutos. Seguimos en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana. La diferencia entre cuánto compra y cuánto vende el Reino Unido continúa ensanchándose en septiembre, mayormente debido a un aumento en los precios de importación petrolera y un mayor déficit comercial con Alemania. De acuerdo con las cifras oficiales publicadas este viernes, el déficit comercial de bienes aumentó a 9.800 millones de libras durante el mes, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas. Esto fue superior a los 9.000 millones de agosto, mientras que el Reino Unido estuvo exportando un 4.2% más de bienes al resto del mundo, pero también incrementó las importaciones por un mucho mayor 5.8%. El déficit de cualquier manera es menor que los 10.100 millones de libras que habrían registrado en el mismo mes de septiembre, pero del 2013. Conforme el Reino Unido está teniendo un superávit en servicios, la balanza general, que incluye tanto bienes como servicios, tiene un déficit mucho menor de apenas 2.800 millones en septiembre y de 1.800 millones en el mes de agosto. El mayor contribuyente para el aumento de las importaciones en el año, a septiembre, fue un incremento en las compras petroleras, mayormente desde miembros fuera de la Unión Europea, dice la Oficina de Estadísticas. La debilidad económica en la eurozona y la fuerte libra han también dañado a los exportadores británicos durante el tercer trimestre. El déficit comercial de bienes con Alemania, o entre Alemania y el Reino Unido, pues ha incrementado gradualmente a ser el mayor registrado en este tercer trimestre, también dijo la Oficina Nacional de Estadísticas, a pesar de las peticiones del Reino Unido de estar rebalanceando la economía en términos de exportaciones. La diferencia permanece pues estancada y ancha, por cierto. En 2012, el señor Osborne, canciller Osborne del Tesoro allá en el Reino Unido, había fijado un objetivo de doblar las exportaciones a 1 billón de libras para el 2020, y desde entonces los volúmenes de exportación pues prácticamente no han estado cambiando. Y continuando con más información, el déficit comercial por el otro lado en Francia se contrae en el mes de septiembre. Este déficit comercial se redujo en septiembre con respecto al mes anterior, conforme los envíos o las entregas de aviones hechos por la Airbus impulsaron las exportaciones francesas. Según la Oficina de Estadísticas mostraba este viernes, las exportaciones de la segunda mayor economía de la eurozona estuvieron mejoradas por las ventas de aviones de Airbus y la entrega de un tanquero, decía la Oficina de Estadísticas en sus declaraciones. Las exportaciones de químicos y de productos refinados también aumentaron. Las importaciones pues quedaron en 4.720 millones de euros. Esto da una cifra de déficit menor en septiembre comparado con el déficit que tenían
de 5.030 millones del mes de agosto, esto en Francia. Y por cierto, hablando de Francia, se espera que la economía francesa se estanque nuevamente en el cuarto trimestre, ya que la confianza empresarial sigue floja según el informe publicado este viernes por el Banco de Francia. El informe mensual del Banco Central prevé que la segunda mayor economía de la eurozona se expanda 0.1% en el cuarto trimestre frente al tercero, cuando la economía crecería 1.2%. La economía de Francia está estancada con el crecimiento de cero en los dos primeros trimestres del año. La tasa de paro ha seguido aumentando y los planes del gobierno de reducir el déficit público pues se han ido al traste porque los ingresos fiscales les han resultado menores a los que estaban esperando recibir. Y el Banco Central de Australia espera que la economía de su país siga creciendo por debajo del promedio histórico y apunta a que el beneficio de la reciente depreciación del dólar australiano va a ser compensado con creces por las fuertes caídas de los precios de las materias primas que esperan ver. Los tipos de intereses tendrán que seguir en términos mínimos históricos por algún tiempo, decía el Banco de la Reserva de Australia en este informe trimestral, donde también advirtió que los riesgos mundiales están aumentando, citando entre otros la caída de los precios de la vivienda en China. El curso de acción más prudente es probablemente un periodo de estabilidad en los tipos de interés, agregó esta entidad, y bueno, pues es ya casi un mantra para el Banco de Australia en los últimos meses. Las estimaciones de crecimiento del Banco Central de Australia entre un 2.5 y 3.5% para el próximo 2015 se mantuvieron sin cambios respecto a las de agosto, y el organismo añadió que el desempleo probablemente seguirá siendo elevado en Australia. El paro se encuentra actualmente en un 6.2%, lo que es el mayor nivel en casi 12 años. El Banco de la Reserva de Australia reconoció que la reciente caída del dólar australiano sí ayudará a los exportadores a respaldar el crecimiento, pero añadió que la divisa sigue demasiado fuerte y que los retrocesos en los precios de las materias primas como el mineral de hierro, que es la principal exportación de Australia, suponen un freno para la actividad económica. Y el presidente de Francia, François Hollande, se comprometió este jueves a ponerle fin a la subida de los impuestos. Le dijo que combatir el desempleo seguirá siendo su objetivo prioritario, seguirá, como se dice, el tiempo que reconoció, también al tiempo que reconoció haber cometido errores en la primera parte de su mandato. Bueno, lo bueno es que ya se dio cuenta. A partir del 2015 no habrá impuestos extras para nadie, decía Hollande en una entrevista en televisión. Un hombre, y todavía habría que agradecerle, ¿no? Debería de bajar los que subió, pero en fin, Hollande ligó su futuro a su capacidad para reducir el desempleo y dijo que no sería creíble que se presentase a la reelección si no logra bajar el paro para el 2017. O sea, váyanme buscando otro candidato porque ya parece que yo no voy a quedarme, ¿no? Desde que llegó al poder en mayo del 2012, la tasa de popularidad de Hollande, bueno, eso sí ha ido cayendo, ¿no? No el desempleo, pero la tasa de popularidad sí le ha ido bajando. Ahora está en el nivel más bajo de la historia para un presidente en Francia. O sea, es de todos el menos querido. Y bueno, pues, según sondeo de la BVA, solo un 13% de los encuestados cree que el presidente ha dejado una impresión positiva, mientras que un 18% confía en que solucionarán los problemas de Francia. Apenas entre 13% que lo ven positivo y 18% que dicen que aunque no es positivo, pues sí todavía podría solucionar los problemas de Francia. En fin, así las cosas el día de hoy. Hollande anunció que reinstaurará un beneficio social para los desempleados que estén cerca de la edad de jubilación, y dijo que transformará el complejo sistema de créditos fiscales diseñado para alentar a la contribución en una rebaja de los impuestos sobre las nóminas en el próximo 2017, o sea, cuando él ya no va a estar ahí. En fin, así las cosas. Por cierto, hablando de Francia, Christian Noyer, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, señaló este viernes que pues corrían el riesgo de que los bajos tipos de interés en la eurozona desincentive a los gobiernos a la hora de adoptar medidas para reparar sus economías. Un riesgo fundamental de los tipos de interés muy bajos, pues es que sí, albergan la ilusión de que los gobiernos puedan seguir pidiendo prestado en lugar de hacer elecciones difíciles pero necesarias, y retrasan con esto indefinidamente la aplicación de las reformas estructurales. Eso fue lo que dijo Noyer, que es también, le digo, gobernador del Banco de Francia, en un discurso dentro de una conferencia del Banco Central en París. Estos riesgos son reales en este momento en la eurozona. Los comentarios de Noyer llegan luego de la decisión del pasado jueves de mantener el Banco Central Europeo su tipo de interés sin cambios en el mínimo histórico del 0.05%.
Bueno, es que también estamos de acuerdo con que este riesgo existe, pero el riesgo de que todo se vaya al caramba si aumentan las tasas de interés, pues ese creo que es incuestionable. Entonces, pues mejor ahí la dejamos, ¿no? Neuer dijo que el Banco Central debería de comprar deuda soberana en circunstancias extremas solamente, y esto podría justificarse, según él, en el caso de que los riesgos para la estabilidad financiera o económica, también para evitar la deflación derivada de una crisis de deuda pública, pudieran ser mayores. Bueno, pues ahí tiene usted lo que opina el señor Neuer. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 52 minutos de regreso. Los futuros del crudo bajaban desde Asia este viernes, presionados por la fortaleza del dólar, aunque ahorita están rebotando, como le dije hace un momento. Y también le voy a estar platicando un acuerdo comercial que va a firmar Australia con China, se espera para la próxima semana. Además, el banco más antiguo del mundo, el italiano Monte dei Paschi, está formalmente ya a la venta. Este que fue el que peor le fue en las pruebas de resistencia bancarias publicadas precisamente a finales del mes pasado por parte del Banco Central Europeo. Corte comercial, yo regreso enseguida. Le recuerdo mi correo electrónico y Messenger 7.paso@hotmail.com, y si quiere conectarse conmigo a través de Skype, mi usuario en Skype es Investum con B chiquita y UM. Nos vemos. Yo regreso enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. De la mañana con 54 minutos, 9 con 54 horas de Nueva York. Me pregunta por acá Chacantel, que si las opciones binarias son como el hermano pequeño del Forex, dice, o sea, los traders de Forex obviamente son como los lobos adultos y feroces, y los de las binarias sería como cachorros. No, ni los brokers de Forex son lobos necesariamente, ni los de las opciones binarias son menos malos, al contrario, más mordeloncitos serían las opciones binarias, porque ahí el broker, que es el que pierde o gana con lo que tú hagas, es el que decide el precio, además de todo, ¿no? O sea, y cuando digo decidir el precio, es que si él, con que mueva el precio en su plataforma 30 segundos, te puede echar abajo una opción binaria, ¿no? Entonces, es como que un poquito más, tramposilla. En el tema de las opciones binarias, es un invento relativamente nuevo, le decía en el chat de servicio a Chantiel, y en realidad lo que haces ahí es apostar contra el broker, ¿no? Entonces, por esto digo, es un elemento peligroso, y normalmente los brokers que lo ofrecen son brokers que están asentados en regulaciones menos serias, por un lado, y por el otro lado hay cada vez una mayor participación de casas de apuestas precisamente en este tipo de asuntos, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea. Bueno, pues ahí tiene usted
la respuesta sobre este tema. Continuando con más información el día de hoy, oiga, los futuros del crudo bajan este viernes en Asia, presionados por la fortaleza del dólar y también lo que es la rebaja de la previsión de demanda que le ha anunció la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, aunque el precio llegó a estar cayendo a niveles, por ejemplo, para el West Texas Intermediate, durante la sesión asiática llegó a estar en 77,62. En este momento ya lo estamos viendo cotizar por ahí de los casi 79. Básicamente el crudo se ha visto presionado por el dólar. Siempre cuando hay un movimiento de recesión en el dólar, bueno, pues necesitas menos rinde más, ¿no?, lo que pagas por ese barril de crudo, vamos a decirlo así, y entonces ganancias en el precio del dólar por lo general generan precios más bajos en los commodities, incluyendo el petróleo, que es el más comercializado, el commodity más comercializado, y el día de ayer la OPEP había dicho que esperaba que la producción de crudo bajara en 1.8 millones de barriles al día para finales del 2017 hasta un total de 28.2 millones de barriles diarios. El tema predominante en los mercados de crudo es la posible rebaja del techo de producción de la OPEP, pero que ahorita la verdad es que se ve bien complicado porque están con una enorme competencia y estamos viendo cómo aún ante la baja de precios que está viviendo en este mes de casi un 20% en los precios del crudo, pues por ejemplo productores como Arabia Saudita, importantísimos y miembros de la OPEP, pues han estado aumentando sus cuotas de producción y han estado bajando los precios. Entonces pues realmente se ve muy difícil que vayan a querer pues estar enfrentándose en este momento a menores ingresos así como así. Pasando a otra información, fíjese usted que el dólar australiano pues podría haberse beneficiado en la próxima semana por un posible acuerdo sobre los términos de una alianza de libre comercio entre China y Australia, que probablemente se firmará la próxima semana cuando llegue a Australia. El presidente de China, Xi Jinping, anunciaba este viernes esto último, que va a llegar a Australia Xi Jinping. El ministro de Comercio e Inversión australiano, Andrew Robb, dijo que aún quedan por resolver algunos puntos, un par por lo menos de puntos en conflicto entre ambos países, aunque no dio más detalles. Sin embargo, se mostró confiado en que podrían resolverse en la reunión de la próxima semana. Robb dijo que no veía riesgos para las relaciones bilaterales en la decisión de su país de no unirse al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura apoyado por China. Por cuestiones de gobernanza decían que no se van a unir. Según los analistas, Washington estuvo presionando a los países asiáticos para no unirse a este banco y inclinarse mejor a canalizar la asistencia al desarrollo a través de otras instituciones multilaterales existentes como el Banco de Desarrollo Asiático, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde Estados Unidos tiene más peso. Bueno, pues ahí tiene usted lo que sobre este tema estaba pues hablando precisamente, comentando precisamente ahí en el tema de Australia. Entonces, continuando con más información ya para terminar este programa del día de hoy, fíjese usted que el banco más antiguo del mundo, Banca Monte de Paschi di Siena, que por cierto aparte de esto es el tercer banco más grande de Italia, está a la venta, según informaron este viernes fuentes cercanas de la operación. La entidad toscana, la de peor comportamiento de las recientes pruebas de solvencia europeas, ha contratado a UBS y Citigroup para que encuentren un comprador o socio que se quiera fusionar con ellos, anunciaron las fuentes. El proceso de compra formalmente comenzó esta semana después de que estos dos bancos presentaran suscriptores para una programación colocada de acciones del Monte de Paschi por valor de 2.500 millones. El objetivo de este banco es encontrar pues alguien que lo compre o un socio con quien fusionarse antes de que se complete la denominada emisión de derechos de suscripción, lo que haría que esta colocación fuera ya innecesaria. Según las fuentes, se prevé que la emisión de derechos de suscripción se produzca en el segundo trimestre del próximo año. Se desconoce el importe al que podría ascender la venta del Monte de Paschi. Las acciones del banco, que han perdido 40% de valor este año, actualmente están valoradas en unos 3.400 millones. Ya entre todas las fuentes consultadas explicaron que los banqueros de UBS y Citigroup se encuentran
las primeras fases de la identificación de posibles compradores para la entidad italiana, que fue fundada en 1472. La lista podría incluir a su rival italiano UBI Banca o Ubibanca, así como algunos grandes bancos europeos que operan en Italia. El equipo directivo de Monte dei Paschi no se ha reunido con ningún potencial interesado todavía. Ubi había anunciado anteriormente que no tenía ningún tipo de negociaciones aún con Monte dei Paschi. Y bueno, pues así las cosas el día de hoy. Ya con esto me despido, muchas gracias por la compañía, nos vemos el día lunes a partir de las 9:30 en este espacio y de las 3 de la mañana hora de Nueva York. Gracias, nos vemos, pásela bonito. Detener el tiempo. Hasta aquí con punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias.